no es nuevo para todos. La Ciudad del Vaticano es una ciudad que se encuentra ubicada dentro de Roma, en Italia. Este lugar es el hogar del Papa, y es un tesoro de la arquitectura y del arte icónico. Bueno, aclarado eso, y antes de empezar, quiero aclarar algunos factores. En primer lugar, este iceberg no contiene solamente datos sobre el Vaticano, también se habla sobre el catolicismo en general, así que tomen eso último como tema general. Estos son los niveles que vamos a explicar hoy, y aclaro también que modificaré la imagen para una mejor experiencia visual. También les pido que para que disfruten más estos vídeos, usen sus audífonos en todo momento, ya que este es un canal semiserio y no se anda con mamadas de screamers. Ahora sí, comencemos porque tanta introducción me va a dar ansiedad. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Desde su aparición en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, los jinetes han sido llamados por diferentes nombres. Sin embargo, estos 4 jinetes mantienen siempre el mismo significado y son vistos como símbolos de conquista. La tradición menciona que los 4 jinetes del Apocalipsis fueron liberados del cielo para que el hombre conociera los juicios apocalípticos a los cuales se enfrentaría la raza humana en la tierra. El primer jinete viajaría en un caballo blanco y sería el responsable de declarar la guerra, el segundo iría montado en un jinete rojo y traería miles de muertes. El tercer jinete estará montado en un caballo negro y esparcirá el hambre entre los sobrevivientes de la oleada de muerte del segundo jinete, y finalmente, el último jinete con su caballo morado, terminaría con el resto de la población. Ubicación del Arca de la Alianza. Según los relatos bíblicos, el Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro que, según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. El arca fue creada siguiendo el modelo que Dios le habría dado a Moisés cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, y más tarde se colocó en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Pero con respecto a la ubicación, no se tienen registros de la ubicación exacta y más bien, la búsqueda de este objeto aún continúa hasta la actualidad, aunque algunos investigadores creen que el arca se encuentra en Jordania, mientras que otros aseguran que podría estar en Melenik. A pesar de todo, si se supiera de que ha sido encontrada, dudo mucho que lo confiesen, ya que muchos se interesarían por este objeto y harían cualquier cosa por obtenerlo. La lanza de Longinos. Ese es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano llamado Longino, según un texto bíblico apócrifo, atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. La lanza se menciona solo en el Evangelio de Juan, aunque este no menciona a Longinos en ningún momento, y tampoco aparece en ninguno de los evangelios sinópticos, por lo que esta lanza también es llamada como la lanza del destino. Algunos poderes que se le atribuyen a esta lanza es la alteración de la realidad, que consiste en alterar la realidad misma, valga la redundancia, y permite al portador realizar cualquier cosa. También se le atribuye las manifestaciones, la cual es el poder de manifestar a una persona querida que ha fallecido. La traición hacia los templarios. Esta fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media que se mantuvo activa casi por 2 siglos. Fue fundada entre el 1118 y 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns, tras la Primera Cruzada. El propósito original de la orden era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, principalmente desde la ciudad portuaria de Jaffa. Pero en el año 1311, en Viena, Francia, un concilio convocado por el Papa Clemente V, decidió el futuro de la orden mediante una traición. Clemente V acusó a los templarios de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía, y por supuestas adoraciones a ídolos paganos a través de la práctica de ritos heréticos. Se le consideró traición porque nunca se comprobó que la orden profesara doctrinas heréticas o si algunas de sus reglas fueran secretas o distintas a las oficiales. También se agrega de que las acusaciones al inicio solo se les hicieron a un grupo de templarios, pero esta finalmente concluyó con disolver la orden. Clemente V cedió a las presiones del rey Felipe IV y desmanteló la orden, y un gran número de templarios fueron apresados, otros inducidos a confesar bajo tortura, y otros fueron quemados en la hoguera. La muerte del Papa Francisco.
Esto más que una confirmación, es un dato que trataré de desmentir. Pues, el origen de esto se dio en diciembre del año pasado, 2021, donde un periodista habría publicado un artículo sobre que el Papa Francisco tenía complicaciones de salud y probablemente no pasaría del año 2022. Pero un organizador y líder de las peregrinaciones del Vaticano exclamó que si bien el Papa tiene una edad avanzada de 84 años, que cuenta con un solo pulmón y que recientemente se habría sometido a una cirugía, no era posible hacer una confirmación de su pronta muerte, aunque tampoco es exagerado creer en esa afirmación a mediado pasan los años. Además, los rumores de un supuesto estado de salud delicado no coinciden con la intensa actividad pública que tuvo el Santo Padre en el 2021, ya que solo en ese año, el Papa realizó varios viajes apostólicos, como a Irak, a Hungría y Eslovaquia, y recientemente a Chipre y Grecia. Posibles fechas para el gran juicio final. En algunas partes de la Biblia se habla de la pronta venida de Dios, y en otras partes se anuncia todavía un tiempo de espera. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios. Solamente el Padre lo sabe, esto según los libros de Mateo y Marcos. Según esto, Jesús no quiso dar la fecha, ni el día ni la hora, ya que a nosotros no nos toca saber cuándo o en qué fecha Dios va a hacer las cosas, por lo que nosotros solo deberíamos esperar pasivamente este retorno. Por lo que fechas exactas según la Biblia no existen, aunque tampoco podemos dejar de lado las predicciones de los fanáticos que habrían dicho que el mundo terminaría en los años 1843, 1844, 1914, 1925, y el año 2000. Y todo esto dicho por religiosos, cosa que al final no pasó nada, por lo que posteriormente a esto, todos se limitaron a decir de que el fin del mundo podría suceder en cualquier momento y que solamente debemos esperar. Jesús no nació en Navidad. Contrario a los millones de creyentes, en ninguna línea de la Biblia, o de otros textos considerados canon, existe alguna referencia de una fecha en específico en el que Jesús haya nacido la madrugada de un 25 de diciembre, y los analistas del recuento bíblico aseguran que no pudo haber sido en diciembre, ya que se menciona en la Biblia que los pastores estaban en sus campos el día del nacimiento, pero en el frío de Belén de diciembre, por lo que suena poco probable que hayan estado en las afueras, particularmente porque no crecen muchas cosas en los campos en el invierno. De igual forma, se dice que María y José viajaban para formar parte de un censo, pero esos se llevaban a cabo en septiembre u octubre, ya que en diciembre era difícil realizar viajes. La forma en el que el cristianismo definió el 25 de diciembre como el día de nacimiento de Jesucristo fue a través de un intento exitoso de deshacerse de las celebraciones de Saturnalia para el dios pagano de la agricultura Saturno, el cual comenzaba el 17 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno, en el que se festejaba el fin de un ciclo solar. Los peores papas del Vaticano. Bueno, aquí no nos vamos a tirar media hora de vídeo solo en este tema, solamente presentaré 4 casos, ya que la lista de los papas que han cometido atrocidades a lo largo de la historia son muchos. En primer lugar tenemos al Papa Bonifacio VIII, quien tenía una habilidad especial para iniciar peleas, por lo que su disputa más acalorada fue con la del poderoso rey de Francia, Felipe IV. En 1302, Bonifacio emitió una bula papal, que es como el término de la Iglesia para una proclamación oficial, quien colocaba a los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo, por lo que muchos gobernantes pudieron haber llamado chorrada a esto, especialmente Felipe, quien ordenó la captura de Bonifacio después de enterarse de los planes del Papa de excomulgarlo. Bonifacio murió poco después, pero no antes de ganarse un lugar permanente en el 8º círculo del infierno en el infierno de Dante. En segundo lugar tenemos al Papa Alejandro VI, de quien hubo controversia desde el principio de su papado, ya que este era un español rico que supuestamente habría comprado el papado sobornando a sus compañeros electores. Alejandro además no vio ningún problema en nombrar a muchos de sus parientes para darles cargos de poder dentro de la Iglesia, y mataba a los cardenales rivales para reclamar sus valiosas propiedades, y aparentemente, este sujeto era bastante mujeriego, ya que iba engendrando varios hijos en todos lados literalmente,
con sus muchas mujeres amantes. En tercer lugar tenemos al Papa Esteban VI, quien cuando llegó al poder, ordenó exhumar el cadáver en descomposición de su antecesor con quien no tenía una buena relación, el Papa Formoso, a quien remendó con túnicas palestinas y colocó en un trono para enfrentar un juicio por sus actos hechos en vida. Es seguro decir que el veredicto no fue seguido por Formoso, por lo que el Papa Esteban ordenó que su cuerpo fuera arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. Con respecto al cuarto papa, lo explicaré más a detalle en un momento. Juan XII. Ya mencionamos que no todos los papas de la Iglesia Católica han sido modelos ejemplares, ya que algunos se han ganado una reputación basada en su comportamiento contrario a los principios que proponía su institución. Entre ellos, se lleva la corona Octaviano de Túsculo, más conocido como Juan XII, el papa número 130 de la Iglesia, quien estuvo en su cargo desde el año 955, hasta el 964. Su llegada al puesto fue polémica, ya que era un hijo ilegítimo y tenía menos de 18 años con ninguna formación ni experiencia religiosa cuando tomó el cargo. De hecho, sus pocas aficiones conocidas en aquel momento eran relacionadas con los placeres del cuerpo, por lo que su pontificado siempre se nombrará como uno de los peores en la historia de la Iglesia, que incluso, este papa tuvo que huir de Roma y del puesto de su cargo, ya que había sido acusado de vicios y pecados, entre ellos el incesto, el homicidio y el sacrilegio. Muchos historiadores han puesto en duda estas acusaciones considerándolas propaganda, pero otros las defienden y han mantenido una especie de leyenda negra que ha hecho que a Juan XII se le conozca como el Papa Fornicario. Ese apodo se le puso porque decían que en su residencia pontificia de Letrán, era muy habitual ver a prostitutas, eunucos y a esclavos con los que organizaba orgías y fiestas mundanas. Este papa ni siquiera se preocupaba de ocultarlo, por lo que se le acusó de sacrilegio y los crímenes antes mencionados, y tras su huida, logró reunir un ejército con el que recuperó su mandato papal, aunque esto solo duró unos meses, ya que después fue encontrado sin vida, y su fallecimiento fue, como no, muy polémico, del cual tuvo varias versiones. La más extendida fue que el 14 de mayo del 964, fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que había descubierto al papa con su mujer. La otra versión tampoco es mucho más benévola, ya que asegura que el papa murió de apoplejía en pleno acto sexual. Los 10 mandamientos. Básicamente, los 10 mandamientos trata de dar cuenta de la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. No obstante, los católicos suprimieron el segundo mandamiento que dicta: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto lo hicieron porque crearon ídolos tales como las cruces, estatuas de la Virgen María y de los santos, y evidentemente, están orando delante de ellos, por lo que la existencia del segundo mandamiento era ciertamente irritante para la Iglesia Católica Romana, así que terminaron eliminando el segundo mandamiento, y estarían practicando una fe de desobediencia. Ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad, quienes fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, por lo que se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad, y tomando esto como motivo principal. Jesús no resucitó al tercer día. Esto es más bien una teoría donde se menciona que si Jesús murió un viernes por la tarde, entonces su resurrección habría tenido lugar un lunes. Algunos textos del Evangelio dan una versión el cual hablan de que la resurrección sucedió después de 3 días. Según esto, si Jesús resucitó después de 3 días, entre varias comillas, significaría que la mencionada resurrección no habría sido un domingo como normalmente se conoce, y habría sucedido un día martes. No me hagan mucho caso sobre este tema, es más, no se puede confirmar esto solo por la versión de los diferentes textos de la Biblia. El suicidio de Judas. Según el libro de Mateo, cuando Judas traicionó a Jesús, y ve que estaba condenado, se arrepintió y trató de devolver las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos de la época. Estos, al rechazar las monedas, Judas decidió arrojar las piezas de plata en el templo y posteriormente se colgó de un árbol, muriendo momentos después. Esto es a la vez una controversia, dado de que en el libro de Hechos, se menciona que Judas murió después de comprarse un terreno con las monedas que ganó por su inquinidad, pero que se cayó y se rompió la cabeza, brotando todas sus entrañas. Este es un tema muy interesante y a la vez contradictorio de los pasajes de la Biblia.
La maldición de Caín. Esto se refiere a los pasajes bíblicos del capítulo 4 del libro del Génesis, donde Dios declaró que Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, estaría maldito por haber asesinado a su hermano Abel, por lo que colocó sobre él una marca como señal de su maldición, y quien osara matarlo o lastimarlo, provocaría la ira de Dios, recibiendo 7 castigos consecutivos. Esto de los castigos probablemente fue porque el Creador ya le había dado su escarmiento a Caín, y era que pisará o habitará la tierra que él quisiera, esta jamás florecería. Con la cuestión de la marca, los investigadores aún ponen en duda qué es exactamente, pues se llegó a teorizar que la marca de Caín era ser negro, lo que haría que la Biblia fuese racista. Pactos con el diablo. Esto pues es más que un rumor a voces que siempre se ha puesto a tela de juicio, ya que se es bien sabido del ocultismo que se aloja en el Vaticano, las instalaciones enormes, agregando también las conexiones con personas de gran poder, y por esa razón, es que se cree que podría existir algunas instalaciones secretas donde estas personas llevan a cabo rituales en oración al diablo. Lamentablemente, la idea no es tan descabellada, ya que hay muchas referencias satánicas en objetos, pinturas o escrituras en términos del catolicismo. Además, el Vaticano ya ha sido fuertemente acusado durante siglos de actos ilícitos o paganos, de los cuales, varios de estos actos sí se han podido confirmar. El juicio final. Según la doctrina católica, inmediatamente, después de la resurrección de los muertos, tendrá su presencia el juicio final. El juicio final es una verdad de fe expresamente contenida en la Sagrada Escritura y definida por la Iglesia de una manera explícita. Por lo que según la Biblia católica, Cristo vendrá con un gran poder, gloria, y en todo el esplendor de su divinidad, quien será precedido posiblemente de una cruz en el cielo, como la señal de que Él es el Hijo del Hombre, que vendrá acompañado de los ángeles, con su omnipresencia, y todos los resucitados de todas las naciones, serán llevados ante Cristo Dios, y comparecerán delante de un tribunal todos sin excepción, para recibir la recompensa o el castigo que cada uno merezca, esto al conocerse la obra de cada uno, tanto lo bueno, como lo malo que realizaron en vida, y ya resucitados todos, Cristo separará a los salvados de los condenados. Ya sea lo que sea que pase en el mundo terrenal, esa ya es otra historia, además la historia siempre se repite, y es un tanto innecesario decirla a cada segundo. Rituales satánicos y sacrificios. Esto viene muy ligado a los pactos con el diablo, pero en este caso, los rituales tienen una hipótesis más compleja. Esto supuestamente pasa en la mayoría de las iglesias católicas, incluyendo al Vaticano, y es que se dice que en estos lugares se mantiene en secreto la existencia de un sótano justo debajo de la iglesia, en donde se practican rituales satánicos y sacrificios de humanos, especialmente a bebés. Esto solo es una teoría a voces que suelo escuchar, pero si alguien sabe un contexto más amplio del asunto, lo puede dejar en los comentarios. Lilith fue quien trajo a Eva a la manzana. Por más que le investigué, no encontré algo relacionado con el tema, pues, en todas las versiones de la Biblia se menciona que la serpiente es en realidad el mismo Lucifer, y no la primera mujer humana creada sin la costilla de Adán. Esto probablemente es así porque Lilith no es canon en ninguna de las religiones. Si te apetece spoilearte los siguientes niveles, puedes unirte al grupo de la Sociedad Oculta del Iceberg, recuerda que encontrarás el link respectivo en la descripción junto a otras redes. Con esto finalizamos la primera parte de este iceberg genérico de las religiones, ya que no es literalmente del Vaticano, aparte de que algunos datos son muy flojos a mi forma de verlo. Aún así, espero que este video les haya gustado, si es así, pueden dar un pulgar arriba y suscríbanse al canal para ver más contenido. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Adiós.